Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Mario Sabán para que se sume a este vivo, para reflexionar acerca del vacío existencial. ¿Se escucha por ahí? No sé si nos quieren confirmar si se escucha bien. Bueno, creo que lo hemos logrado. Nunca en ninguna entrevista tuve tantas bienvenidas. Me siento muy bien, me siento muy bienvenido. ¿Cuántas bienvenidas? Bueno, y no fue la tercera, fueron más de tres, así que No, no no, necesariamente la no. Pero preferida. hemos tenido voluntad, ¿eh? La verdad que hemos logrado. Ya dijimos la última vez, pero bueno, el público estaba también presente ahí, pero sinceramente era muy difícil, se cortaba y además no podía entrar, lo cual es raro, sinceramente es extraño porque en otras entrevistas yo puedo entrar como rápidamente. Así que bueno, el Satán está trabajando, nunca descansa. Dice la Cábala que tenemos que aprender del Satán algo que nos enseña que es muy importante, que trabaja las 24 horas. Nosotros dormimos mientras él sigue trabajando. Sigue Así que bueno, gracias Carolina por la invitación. Muchas gracias a vos por aceptar este vivo. Mira, Mario, sinceramente, yo recibí un video tuyo que hablaba sobre el vacío existencial que me mandó una amiga. Me dice, tenés que escuchar esta entrevista de YouTube que te había hecho una médica hace un tiempito. Y cuando te escuché, resoné con un montón de cosas en cuanto a la manera de pensar, en cuanto a los conceptos que vos aplicaste ahí, cómo podés, o sea, y esa capacidad de interrelacionar los diferentes conceptos que me maravilló. Y ahí es donde te escribí y le digo a mi amiga, mirá, le escribí a Mario Sabán, vamos a hacer un vivo, y me dice, no puedo creer que te dio un vivo, vos sabés quién es Mario Sabán. Le digo, no tengo idea quién es, no tengo idea absolutamente de nada respecto a la cábala. Ahí Bueno, yo entré. esto es bueno, Carolina, porque compartimos no saber quién es Mario Sabán. Esto es bueno, compartimos juntos lo mismo, es decir, que yo todavía estoy en construcción, todavía yo no sé quién es Mario Sabán, pero bueno, voy tratando de descubrir a ver quién es. Y eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Por lo menos lo que has descubierto hasta ahora, ¿querés contarnos quién es Mario Sabán? Bueno, mira, en verdad, lo que sucede en general, con la cábala en particular, pero yo creo que con todas las percepciones, no solamente el mundo espiritual, percepciones religiosas, ideológicas, con las percepciones que construimos nosotros en nuestra mente, es que finalmente la percepción se hace realidad. Es decir, hay un momento que o vivís una vida disociada, donde no predicás, no haces lo que predicás, que hay mucha gente que le pasa también y no es intencional. A mí lo que me sucedió es que lentamente, a lo largo de los años, todo este bagaje que parecía teórico, si se quiere, se va haciendo carne, ¿no? Hay un texto que me gusta mucho en la Biblia, en Jeremías 31:31, que dice, cuando la Torá se te haga carne en tu corazón. Es decir, cuando lo que realmente pensás que tenés que hacer para tu mejoramiento, ¿no? Para tu bien, terminas realmente realizándolo. Es decir, cuando toda esa teoría termina siendo una experiencia. Y a mí me parece que yo como todos, es decir, que no soy excepción a ninguna regla, estamos en un constante crecimiento, eh, porque si uno no crece, prácticamente la parálisis es una situación que podemos hablar si quieres, porque el vacío existencial tiene que ver con esa sensación de parálisis, pero sobre todo soy un continuo proyecto. Creo que todos los seres humanos y toda la vida consciente en el universo, no solo los seres humanos, siempre somos un proyecto en el cual estamos trabajando, ¿no? Cordovero, un gran místico del siglo XVI, decía, la intención marca la dirección. Y a mí me parece que con lo que quieras hacer de tu vida, con la intención a donde la quieras llevar,
es donde va a marcar la dirección. Muchas veces yo digo, uno es a donde va, o también lo puedes dar vuelta, ¿no? Uno va a donde es. Es decir, porque si a mí me preguntan, ¿y usted a dónde va? Yo voy a donde soy, no voy a ninguna parte, voy a lo que, a lo que intento ser, ¿no? Entonces, yo creo que el camino está dentro de uno, y si tú me dices Mario Sabán, bueno, y es un camino sinuoso, con subidas, con bajadas, con granizo, con playa. Yo creo que la vida de todas las personas tenemos todos los ingredientes del camino, ¿no? Y uno va aprendiendo, va creciendo, va aprendiendo del camino con una humildad estructural, porque el camino te sorprende en todo momento, es un camino sorpresivo, no es un camino que nadie controle. Y yo creo que el arte de la vida es eso, ¿no? En esa sorpresa que te da la vida, tanto en las dificultades como en las alegrías, eh, toda esa sorpresa uno la tiene que metabolizar. Es como que esa sorpresa la tenés que incorporar rápidamente. Entonces, yo te diría que soy un buscador, que me gustan las sorpresas, y lamentablemente yo te diría, o virtuosamente, no sé cómo llamarlo esto, para la paradoja, es que inclusive las sorpresas desagradables de la vida de uno también tienen que ser metabolizadas. Entonces, yo creo que, bueno, ¿quién es Mario Sabán? Bueno, es un camino. Es un camino como el camino de todos los seres humanos y todas las almas conscientes que tratamos de hacer el mejor camino posible, ¿no? Sacar la mejor versión de uno. Bueno, qué interesante definición, ¿no? Un camino, un proceso, Así ¿no? Toda esta es. explicación es un proceso. Bien, un proceso de vida y de experiencias. Y con respecto al tema que propusimos, vacío existencial, que digo, no sé si hay un tema más profundo que este, ¿no? Si, como para empezar a hablar acerca del vacío existencial, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, mira, yo lo definiría por la negativa, es decir, por lo que no es. Ajá, El vacío existencial no es ni el infierno ni el paraíso. Es decir, en el infierno a la gente le duele, tiene mucho dolor, y en el paraíso tiene mucho placer. Y en el vacío existencial, el problema es que no hay ni dolor ni placer. En consecuencia, es como muy difícil de definir de manera afirmativa, porque si no tienes ni dolor ni placer, es decir, ni el placer te hace vivir, como dicen los hedonistas, porque un hedonista dice, bueno, voy a vivir la vida de placer en placer, y también están aquellos que quieren vivir la vida de dolor en dolor. Pero en ambos casos podríamos decir que construyen como pueden todos el sentido. En el vacío hay una sensación de que no sé por qué estoy, no sé por qué nací, no sé para qué vivo. El vacío existencial te enfrenta con las preguntas más esenciales de la existencia y te deja sin respuesta. Y por lo tanto, al dejarse sin respuesta no es una respuesta teórica, es una respuesta experiencial, porque la sensación del vacío es una sensación de una persona abandonada, no es una persona sola, porque uno puede estar solo y sin sentirse abandonado. Yo estoy solo investigando y leyendo y soy el hombre más feliz del mundo, pero la gente puede estar con un sentimiento de abandono, inclusive rodeado de la familia. Quiere decir que el tema del vacío no tiene que ver con la soledad, tiene que ver con una sensación interior de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. He nacido porque mis padres un día tuvieron relaciones, o qué pasó, o mis no padres, o alguien tuvo relaciones y yo me encuentro aquí. Y en consecuencia, el vacío es una sensación de la experiencia, de decir esto no tiene sentido, no sé por qué estoy aquí y no sé para qué me voy a levantar mañana. Es decir, que directamente si me levanto o no me levanto es exactamente lo mismo. Y es una situación de experiencial, no es teórica. Porque inclusive aunque uno piense esto teóricamente, si se sigue levantando por la mañana, podemos decir que tiene fuerza para seguir adelante, tiene deseo. En el vacío la persona está en una situación inercial, es decir, trabaja, realiza acciones, pero no se le encuentra sentido a las acciones que realiza.
Por lo tanto, como no se le encuentra sentido a las acciones que realiza y nada tiene sentido, empieza realmente a sentir en su interior de que todo esto que de alguna manera está viviendo no solamente es una fantasía, sino que es una especie de calvario. Pero te vuelvo a repetir, no es el infierno, porque la persona no siente dolor siquiera en el vacío. Tiene una sensación de desasosiego. Es quizás la palabra que más se le acerca. Bien, un sinsentido, ¿sí? Un sinsentido. Un, Ahora, sin- un sinsentido que aunque la persona piense que tiene sentido la vida, aunque existe una reflexión intelectual de que la vida tiene sentido, es una experiencia de fondo de encontrarse vacía. Yo creo que la única salida que se encuentra en esta situación es comprender que el vacío es real. Es decir, la sensación de vacío que siente la gente no es una sensación de vacío que no existe. No se le puede decir a la gente, no vete a la playa a bailar porque no hay sensación de vacío. Existe vacío, existe sensación de vacío, pero el vacío tiene una función. Lo que nosotros no comprendemos, y por eso aparece la mística para poder de alguna manera comprenderlo, es que esa experiencia de vacío tiene una función. El problema en la desesperación que nosotros tenemos en ese vacío es que no comprendemos por qué nos sentimos vacíos. Es decir, qué función tiene el vacío. La función del vacío no es no otorgarle sentido a la existencia. Esa es una mala interpretación de la mente, comprender el vacío de este modo. Por lo tanto, hay que tratar de que la mente racional comprenda la situación de vacío. Porque la mente racional en general siempre comprende lo lleno, no lo vacío. Es decir, la mente racional, por ejemplo, trabaja sobre resultados. Entonces, cuando hay un resultado, existe algo que lo llena. En cambio, el vacío es una sensación extraña porque ahí no existe mi identidad. Es decir, hay una sensación de muerte real donde te metes ahí y como no encuentras nada, crees que eso no es nada. Y justamente la función de la nada es decir, si alguien se mete dentro de un vaso y no encuentra nada, porque el vaso está vacío, diría, ¿qué sentido tiene este vaso? Como está vacío no tiene función, lo tiro. No, justamente el vacío que tiene el vaso es porque tiene que llenarse. Entonces, el problema del tema del vacío es nuestra negativa percepción de su funcionamiento, de por qué funciona así. Así que en la cábala, en la mística judía, tenemos que admitir de que el vacío realmente la gente lo siente y lo sentimos todos. La gran pregunta es qué hacemos después, si realmente tenemos una percepción adecuada de este vacío, de qué función tiene, o realmente nuestra mente no logra comprender qué función tiene. bien, entonces se puede decir que ese vacío cumple una función y que no siempre podemos lograr comprender cuál es su función, y eso es, imagino que es fundamental para el proceso evolutivo de cada ser, ¿no? Es que la mente cuando no comprende el vacío se desespera. Es decir, tiene una situación de desesperación. Ya no de desesperanza, pasa por una cuestión de tratar de comprender, es decir, es algo incomprensible, pero es incomprensible en mi interior, con lo cual no es un tema incomprensible, una fórmula matemática que si no la comprendo no pasa nada. Es decir, porque al final si no comprendo una fórmula matemática, lo que puede pasar es que el profesor de matemática me ponga un uno. Pero aquí estamos ante un tema mucho mayor. Con el vacío existencial se define si mi vida tiene sentido, es decir, si todo lo que existe tiene sentido y mi vida también. Y ese vacío es el que me tiene que dar el sentido. Entonces, la gran pregunta es, si nos preguntamos, bueno, ¿qué hay en ese vacío? Sería lo que se pregunta la mente. Y claro, la mente va a encontrar nada. Es decir, que no va a encontrar nada ahí adentro. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué existe esta nada? ¿Por qué existe, por ejemplo, en un átomo que los electrones se mueven y los protones sobre la nada? Es decir, ¿por qué motivo? Porque hay que comprender cosmogónicamente que la estructura del universo está relacionada con el vacío. Si el universo, dicen los físicos, lo llevaríamos a un punto de hipermateria, sería un pequeño punto, casi todo está vacío. Entonces, ¿por qué respiro? Por el vacío de mi nariz.
¿Por qué oigo? Por el vacío de mis orejas. ¿Por qué como? Por el vacío de mi boca. ¿Por qué hablo? Por el vacío de mi boca. Si tú te empiezas a pensar que la vida biológica existe por los vacíos, es decir, que si dejo de respirar porque me tapan mis vacíos me muero, quiere decir que así como en la materia los vacíos tienen un gran sentido, y es que toda la energía del universo está interrelacionada para que podamos existir, el alma siente ese mismo vacío que existe en la física, que existe en la materia. Es decir, si nosotros vamos a una pared y vemos los átomos están vacíos, tienen muy pocos electrones y protones. Quiere decir que aunque veamos una gran pared, la pared básicamente desde el punto de vista de la física está vacía, y lo mismo la mesa, y lo mismo nosotros, y lo mismo todo lo que existe. Entonces, cuando el alma siente el vacío, el alma está sintiendo la verdadera naturaleza de la estructura del universo. Y a partir de ahí, la cuestión es, ¿por qué existe este vacío? Bueno, existe para ser llenado. Ahora, ¿con qué lo voy a llenar? Si lo lleno de cualquier cosa, si lo lleno de cualquier cosa, eso es producto de la desesperación, porque la desesperación me lo va a hacer llenar de lo que sea. Entonces, gente va al centro comercial, compra todo lo que encuentra, o lo llena con cualquier tipo de elementos. Pero lo que hay que aprender es que el vacío tiene relación con el deseo, y el deseo tiene relación con la insatisfacción. Es decir, si yo estuviera totalmente satisfecho, yo a la mañana no me puedo levantar. Es decir, imagínate que yo voy a hacer algo a la mañana y me dice, mire, ¿sabe qué? Usted no se levante porque todo está terminado, todo está listo. Bueno, pero yo quiero hacer eso que usted quiere, ya está listo. Imagínate una persona que se levanta y se le cumplen todos los deseos. Imagínate esa situación. Una persona que se levanta y se le cumplen todos tus deseos, está muerta. La única forma de que una persona se levante es que tenga un deseo. Y un deseo es vacío. Es un vacío que tiene que llenar. Entonces, cuando una persona siente ese vacío, tiene que pensar que en realidad ese es un deseo que todavía no sabe cómo llenarlo. Después pasamos a la cuestión de cómo llenarlo. Pero la cuestión de cómo llenarlo ya es secundaria. Lo más importante es que la persona entienda que ese vacío no implica la desesperación, que ese vacío es parte de la estructura del universo, y que siendo parte de la estructura del universo tiene una función. Entonces, lo primero que hay que hacer con una persona que está en el vacío existencial es que no se desespere, porque si se desespera estamos peor, siente el vacío y está desesperada. Esta semana me crucé con una persona que me dice que le pregunté por su hija, la había visto cuando era bebé, ahora ya tiene 4 años, y me dice, ay, crecen volando, la verdad que yo soñé, me dice este señor, con ser papá toda mi vida, con tener pareja, formar mi familia, ser papá. Es como que llegué a la punta del Everest, y ahora que soy feliz, que me siento completo, me dice, me pregunto ahora qué, me dice él. Es como que esto me conecta, me dice como parece paradojal lo que te digo, porque por un lado me siento súper feliz porque logré mi objetivo, pero por otro lado digo, ¿qué objetivo es mayor que ser padre? Entonces ahora le estoy tratando de encontrar un sentido, ¿no? Claro, Me pareció súper es que interesante. justamente el problema que se plantea, fíjate el análisis, que se repite reiteradamente, es otra vez sobre el resultado. Es decir, el padre es un resultado externo. Entonces, tiene un resultado externo, que es un hijo que se ha reproducido y, bueno, ok, ya es padre y la función de padre la tiene. Luego tiene el perrito de la casa, porque soñaba tener un perrito y también lo tiene. Pero fíjate que estamos hablando en términos de resultados. Estamos hablando en términos de resultados, de cosas materiales con resultados, ¿no? Entonces, la cuestión cuál es, bueno, yo he tenido casos, pero cientos de casos, hay cientos de casos, que es que cuando la persona llega a lo que se suponía que la sociedad nos había inculcado, que era el éxito, porque también ahí está la gran cuestión, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la aspiración exitosa que la sociedad nos impone? Pues la sociedad exitosa nos impone un auto, una casa, un perrito y la esposa o esposo, y cuando uno llega a cumplir esto, dado el éxito entonces que tiene, ya
hay una desesperación porque vuelve otra vez el vacío a aparecer. Es decir, el vacío no se puede llenar ni de cosas ni de relaciones humanas, no se llena de todo. Aunque uno tenga un amor, aunque uno tenga la familia, no se puede llenar. Por eso es una responsabilidad muy grande saber, primero, de que ese vacío no se llena nunca, luego de que ese vacío implica un crecimiento infinito en el interior, que por supuesto luego se va a demostrar o se va a revelar en el exterior, pero que no es un crecimiento de tener 2 autos o 3 autos. Es decir, en esto el sistema capitalista nos ha engañado en cierto modo, porque la gente cree que al tener más es más, pero el vacío sigue ahí. Entonces, el problema es cuando se es más. Entonces, ¿cómo se uno en el ser es más? Y uno en el ser es más si uno medita, si uno se trabaja, si uno se perfecciona todos los días, si uno estudia, y todo tiene que pasar por el interior, los cambios de experiencia, ¿no? Entonces, habría que lo primero que hacer es dividir el ser y el tener, que están tan mezclados en nuestra sociedad, y realmente ver qué pasa en el ser, qué pasa en mi interior y cómo lo que tengo son instrumentos que los puedo de alguna manera trabajar al servicio del ser. Es decir, porque al final si yo tengo algo de dinero me puedo comprar un libro, pero no es que voy a estar trabajando todo el tiempo por el dinero, no, lo que necesito es ese libro. Y por lo tanto yo lo que quería era trabajar para comprarme ese libro. Y ese libro me permite reflexionar, me permite leer, me permite crecer. Entonces, tenemos que dar vuelta a la cuestión de la materia. La materia es un instrumento al servicio que tiene sus límites, que tiene sus límites. Es decir, que si en vez de tener un auto tienes 3, es que ya no tiene más sentido. Entonces, la cuestión, ¿dónde está? La cuestión es, bueno, la materia lo que me puede dar, me lo da. Y la familia lo que me puede dar, me lo da. Y el esposo lo que me puede dar, me lo da. Y los amigos lo que me pueden dar, me lo dan. Pero hay algo cuya responsabilidad es mía. ¿Qué me doy yo a mí en mi interior para definir hacia dónde quiero y cómo quiero crecer? Entonces, hay una cuestión de responsabilidad y te diría hasta de valentía en asumir ese vacío de decir, ¿qué es lo que voy a hacer con este deseo? ¿Hacia dónde lo voy a direccionar? ¿Cómo voy a planificar mi energía? ¿Cómo no voy a perder mi energía? ¿Cómo voy a ser responsable del plan de vida que voy a tener? Es decir, no puedo ir hacia afuera de alguna manera buscar una salvación externa de un tema que implica una salvación interior. Bueno, pero culturalmente no, esto es lo que hemos aprendido, esto que decís vos, el sistema en el que vivimos, este sistema del consumo, y culturalmente de ir siempre, como este ejemplo que te daba, ¿no? De este señor que decía, bueno, y ahora ir siempre sobre, bueno, estudio, me recibí, ahora tengo otro título, ahora me caso, tengo hijos, me compro otro auto, me mudo a la casa, le pongo una pileta, después, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Como utilizando esa información que nos brinda el vacío existencial para pegarnos a las cuestiones externas y hacer esa introyección constantemente sin darnos cuenta que es una cuestión interna, Mira, ¿no? hay un cuento, hay un pequeño cuento hace muchos años, donde había un hombre de unos, no sé, más de 80 años con un joven de 20. Y estaban los dos en la playa. Y entonces el hombre de 80 años le dice, mira, yo crecí, me compré el auto, me compré otro auto, hice una fábrica, hice 2 fábricas, y le fue contando toda su vida. Y luego de 60 años, dice, ahora estoy en la playa y me he ganado este momento de conexión con la divinidad. Y el joven de 20 años dice, yo también estoy en la playa conectado. Y no, No sé si se necesitan 60 años y crear grandes fábricas para estar conectado. Es decir, ahí hay una especie de trampa, de alguna forma. Y por eso yo creo que la trampa es esa idea, en cierto modo, del éxito social que nos han impuesto. Y es una trampa, lo cual no niega la posibilidad de que la persona estudie para licenciarse,
no estamos negando la realidad. Lo menos que hace la cábala es negar la realidad. Hay una realidad que hay que pagar la luz, que hay que pagar el gas, que hay que trabajar, que los jóvenes tienen que recibirse si están en la universidad. Todo esto es una realidad. Lo que pasa es que hay un punto ahí que es un punto peligroso donde extrapolamos los primeros años de la vida con toda nuestra vida. Es decir, en los primeros años de vida, que la persona se está formando intelectualmente, académicamente, me parece como muy bien que tenga las aspiraciones, la motivación del crecimiento, pero no solamente o mirando exclusivamente al reconocimiento social, sino ese crecimiento interior y que quiera llegar también a ser un gran profesional. Todo eso está muy bien. Lo que pasa es que cuando uno llega a los 35 o 40 años, o a los 45 y se da cuenta de que todo esto fue la primera parte de la vida, esta fue la base para partir de esa base ver cómo voy a seguir creciendo. Y hay un cambio, lo que podríamos llamar en términos espirituales una contramarcha. Las leyes que rigen la primera parte de la vida de una persona no son las leyes que rigen la segunda. Es decir, las leyes que rigen en la escuela primaria no son las leyes de la escuela de secundaria ni de la universidad. Cuando tú vas cambiando, las leyes cambian también. Eh, hasta los 40, según la Cábala, por supuesto es un número simbólico, nos rigen unas leyes, que son las leyes de demostrarnos, de motivarnos, de crecer, de llegar a ser lo que queremos ser, de estudiar, papá, papá. Pero después el vacío aparece a partir de los 40 como diciendo, bueno, pero todo esto, hay leyes que se tienen que cambiar, no puedo seguir con esta misma vida, porque esta no es la respuesta a la vida que está buscando. Es como que la neshama, como decimos en hebreo, el alma sale y dice, quiero ser lo que quiero ser. Es decir, no condicionada por lo social o condicionada por el éxito o condicionada por el sistema económico que me permite pagar las cuentas. Lo cual todo eso está muy bien. Sino necesito una motivación muy fuerte interior, no en una multinacional donde solamente me hagan crecer y me estén presionando para seguir creciendo, no esta jaula de oro que hemos creado en el sistema, sobre todo occidental, sino cuando hay un quiebre en un momento una persona dice, no me puedo ir de este mundo sin realmente cumplir mi misión, aunque todavía no sepa cuál es, pero probablemente no es ese trabajo mecánico que está haciendo, probablemente sí, quién sabe, en cada caso hay que mirarlo, pero hay que tomar una decisión y creo que hay que ser valiente en un momento de la vida, decir, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí he llegado. Mi acumulación de materia no tiene más sentido que el sentido que yo le puedo otorgar a mi alma, no me puedo morir de este modo. Para mí la pregunta que hay que hacerse clave, usted si se muere mañana, ¿usted está contento o contenta con la vida que ha llevado, con los frutos, con la misión que ha cumplido, o todavía su misión no se ha visto revelada? Y si la pregunta es, ¿mi misión no se ha visto revelada? Entonces, ya está la respuesta, queda clara la respuesta. Lo que pasa es que hay que ser valiente en la vida, ¿no? Decir en un momento, mira, yo no me quiero morir sin realmente cumplir mi misión, a donde me lleve esa misión, pero hay que tener, bueno, mucha valentía, como ya te digo, y mucha honestidad en decir, voy a cumplir mi misión, voy a ir hasta el fondo de mi existencia y no me voy a morir diciendo yo he sido una máscara de mí mismo, he sido un disociado, no he cumplido con lo que yo vine a cumplir. Creo que en un momento tiene que haber valentía. La valentía está relacionada siempre con la honestidad, es decir, siempre con la honestidad. Cuando una persona es muy honesta, es muy valiente. La gente cobarde en general no es honesta, siempre es deshonesta. Pero cuando uno es honesto, no le queda más que ser valiente, porque la honestidad, decir honestamente lo que uno quiere de su vida, es ser muy valiente. Por lo tanto, lo que yo entiendo que es la espiritualidad es la honestidad radical, de decir, mira, se me va a pasar la vida física, me voy a ir de esta vida física, y entonces yo tengo que cumplir con lo que mi alma quiere. Hasta ahora puede ser que no lo encontré, hasta ahora puede ser que lo que estoy haciendo no me satisface, pero tengo que entonces reflexionar profundamente y decir, bueno, a ver, frenemos esta fuerza inercial, esta energía que me lleva y que me arrastra, y decir, freno
aquí y hago toda una introspección en serio. Es que puedes morir sin hacer esa introspección, pero hay muertes muy frustradas, en el sentido de que no han logrado su misión, o por lo menos no han logrado comenzar el proceso de su misión. Sí, muertes muy frustradas también hay casos, o sea, donde uno no es consciente de eso, ¿no? O sea, quizás no son muertes frustradas, quizás son una vida más inconsciente, ¿no? Donde uno no es valiente, como vos decís, y se hace responsable de uno mismo. Es más simple depositar la responsabilidad en el sistema en el que vivimos y hacer lo que se nos dice que hay que hacer. Lo que pasa, Y ¿sabes lo que pasa, Carolina? Que el vacío justamente está para eso, para traernos a la conciencia. Es decir, el vacío aparece para modificar, nosotros en el árbol de la vida, el teom, el abismo, que es el vacío, lo situamos donde ponemos la conciencia. Quiere decir que si no tenemos conciencia, aparece el vacío existencial. Alguien que tiene vacío existencial no tiene conciencia. Por ese motivo, la función del vacío existencial es de alguna manera darle conciencia a la persona realmente, pero ahí está, digamos, ahí está la cuestión. Es verdad, la frustración aparece cuando hay conciencia, pero cuando no hay conciencia hay vacío existencial. Es decir, si no tienes conciencia, hay vacío existencial, porque no puedes tapar el vacío existencial en forma permanente. por eso te referías a las personas con muerte, digamos, con una vida frustrada, ¿no? Que se mueren sin poder conocerse a sí mismos y darle un sentido a ese vacío. Eh, ¿Cómo vos hablas siempre, bueno, toda la información que traes respecto a la cábala, cómo la cábala es una herramienta, ¿sí?, para poder trabajar respecto o darle un sentido a este vacío existencial? ¿De qué Primero, manera? Yo te lo pregunto desde la máxima ignorancia, no tengo idea de qué es la cábala, Mario. Así que bueno, te pido mira, mil disculpas. lo primero que estudiamos es cómo está compuesta el alma, porque para arreglar una nevera, una heladera, hay que saber cuáles son sus componentes. Entonces, no se puede hacer nada con el alma, darle ningún arreglo, ninguna rectificación, si no sabemos cómo está construida. Entonces, lo primero que hacemos desde la Cábala es analizar la construcción del alma. La construcción del alma, que es el árbol de la vida. Analizado el árbol de la vida en profundidad, vemos cuáles son las fallas que tiene el sistema. Cada uno, por supuesto, tiene fallas diferentes, algunos similares, y cuando encontramos esas fallas, tratarlas. Y vamos tratando estas fallas. A veces esas fallas son grandes oportunidades para encontrar el sentido de la vida, porque mientras estamos trabajando en esos desequilibrios, vamos encontrando cuál es nuestro sentido. A veces el desequilibrio es una gran oportunidad para que toda nuestra vida tenga una misión para corregir ese desequilibrio. Y cuando el desequilibrio está corregido, entonces vamos provocando desequilibrios por crecimiento. En la cábala hay dos tipos de desequilibrios. Los desequilibrios negativos que me paralizan y los desequilibrios positivos que me hacen crecer. Los desequilibrios negativos me sacan energía. Por lo tanto, los tengo que corregir lo antes posible porque me agotan. Los desequilibrios positivos son los que yo me provoco para crecer. Son totalmente diferentes. Cuando yo quiero crecer, estoy provocándome un desequilibrio. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de desequilibrios porque hay que ver de cuál está hablando. Si los desequilibrios que me frenan y me agotan o los desequilibrios que yo me provoco. Sean unos o sean otros, los dos tienen como objetivo el crecimiento. El primero, tratar de que no me agote, que no se vaya la energía, y el segundo, de realmente canalizar la energía a un nivel superior. Entonces, ¿qué hacemos en la Cábala? Estudiamos el universo, estudiamos el alma humana, estudiamos cómo opera el alma humana, qué desequilibrios tiene negativos para de alguna manera que no se pierda la energía, y luego buscar cómo potenciar esa energía. En definitiva, lo que trabajamos en la Cábala es tratar el enigma del vivir, el enigma de la vida, porque lo que hacemos es aprender a vivir. Lo que pasa es que nuestro aprendizaje de la vida
está conectado con la estructura física del universo. Es decir, nuestro aprendizaje de la vida no es psicológico, es cosmogónico, en el sentido de que nosotros no vemos a la mente como cerrada en sí misma, sino que entendemos que la estructura mental es un fractal de la estructura cósmica y por lo tanto estudiamos cómo funciona el cosmos y las leyes del cosmos se aplican a lo mental. Por lo tanto, hasta no entender lo cosmogónico, difícilmente se pueda salir de lo psicológico. Por eso las terapias psicológicas tienen un punto final, porque no pueden avanzar hacia el sentido, no pueden avanzar más allá. Todas las terapias psicológicas son no trascendentes, se quedan en un análisis de la mente totalmente cerrado. Y cuando hablo de trascendente no hablo de la existencia de Dios o no, estoy hablando de su relación con el universo. Sí, y de poder integrar lo multidimensional que somos, ¿no? Porque desde la psicología estamos como muy acotados. Eso es un Así poco es, lo que, bueno, a mí, en lo así es. personal y en lo Pero profesional, estamos, dice que en este pero momento. estamos acotados por la mente, estamos acotados porque psique, que en griego es alma, se lo redujo a lo mental. Creo que el Claro. problema en general de los psicólogos es reducir toda la realidad a lo mental, cuando hay energías extramentales. Es decir, no se puede reducir a lo mental cuando yo, en cuanto estoy comiendo alimento, ese alimento me está cambiando, hay químicos fuera de mí. Entonces, analizar la mente como una mente aislada es totalmente absurdo, porque está fuera de la realidad. Por eso la mente hay que comprenderla como un elemento de información cosmogónica. Y, no, y, bueno, yo a veces en las sesiones digo, no quedar atrapado uno en ese juego de la mente, sino poder utilizarlo al beneficio, digamos, al beneficio del ser, ¿no? Y Así de la es, experiencia, y así poder es. integrar esa experiencia, que la mente es una parte. O sea, una vez leí una frase, a mí me gusta trabajar mucho con el concepto del amor, porque independientemente de la terapia que uno haga, yo digo, si uno desde la conciencia puede traer el concepto de amor de manera constante y preguntarse ante cualquier desequilibrio, cualquier inconveniente o incoherencia interna, decir, bueno, ¿cómo puedo responder a esta situación desde el amor? O sea, hasta un niño de 5 años uno le dice, bueno, respondele a tu amigo con amor, uno ya sabe que ahí se despierta una intención diferente. Entonces, desde ahí yo trato de traerlo constantemente a la terapia, el concepto del amor, y decir, bueno, cómo la frase decía, el amor no se trata de la mente, pero se requiere de la mente, ¿sí? Para poder practicarlo, para poder experimentarlo. Entonces decir, bueno, cómo traer esto y poder eh, integrar, ¿sí? Todas las dimensiones que somos. Por lo menos desde la conciencia, o sea, los psicólogos, bueno, vos sos psicólogo también, además que tenés otras formaciones, pero en el momento que te has formado como psicólogo habrás visto que tenemos muchas limitaciones en la formación académica para poder entender todo lo que somos realmente, ¿no? Entonces, Eso sucede en todas las formaciones académicas, no solo en la psicología. Ese es el problema desde el siglo XVIII de la división de las disciplinas. Todas las disciplinas están divididas. Solo grandes pensadores vieron lo holístico de salir de su disciplina, como Jean Piaget, porque Jean Piaget, además de psicólogo infantil, era un epistemólogo, entendía la realidad de las ciencias en su unidad. Mira, nosotros entendemos que la función de la conciencia es la unidad, la unificación más que la unidad. Porque unidad es algo a lo que hay que aspirar, pero unificación es el trabajo de unión de fragmentos que estamos integración. haciendo. Así es, integración en uno y con los demás. Ahora, nosotros llamamos Satán, en términos de la Cábala, no un señor que anda por ahí haciendo el mal, sino alguien que quiere dividir, la fuerza de la división, que está completamente a las antípodas de del DAT, de la conciencia. Quiere decir que conciencia es unión. Esto lo tenemos, unificación, proceso de unificación. Si vas a la palabra hebrea amor, vas a ver que amor se escribe Ahabá. Y Ahabá es la coexistencia del Aleph con la Bet, es decir, de dos en uno. Lo que está diciendo el amor en la propia palabra hebrea es, hay siempre dos partes que parecen dos, pero que constituyen una unidad oculta. Lo que nosotros hacemos no es unificar, lo que nosotros hacemos es revelar lo que ya está unido. Es decir, todo está unido.
nosotros por nuestras percepciones limitadas lo vemos diferente. Todo, Exacto, todo, la mente dual. todo está totalmente unido. El problema somos nosotros, cuando nosotros dividimos la realidad a través de religiones, de naciones, de conceptos. Nos encanta dividir, somos muy satánicos en la división, muy satánicos, los bajos, los altos, las mujeres, los hombres, Lo nos la bueno, lo pasamos, malo. nos la pasamos como dividiendo. Cuando tú te das cuenta de que el fondo del universo, que proviene del infinito, es pura unificación, nosotros revelamos la unificación, con lo cual nosotros no estamos unificando de manera exagerada o de manera intencional la realidad. Nosotros estamos comprendiendo la naturaleza intrínseca de la realidad. Es decir, tal la realidad unida, tal como está, nosotros nos vamos acercando a esa unidad. Por lo tanto, el proceso de unificación es un proceso en el cual vamos modificando la distorsión que tenemos nosotros de la realidad. Nosotros vemos la realidad fragmentada porque nosotros somos un fragmento de la realidad, por lo tanto, como somos un fragmento, la vemos fragmentada. ¿Cómo un fragmento va a ver la realidad? Entonces, el problema es hacerle entender ese fragmento que es parte de una unidad no revelada, de una unidad oculta. Ya estamos entrando en cábala pura, en esto es cábala pura, de una unidad oculta que tenemos y toda la cábala en todo momento, con un montón de herramientas que no te puedo explicar en una entrevista, estamos descubriendo y revelando los niveles de unidad. Hasta que en un nivel llegamos al infinito, donde revelamos la infinitud de la unidad absoluta, de la unidad total. Y entonces, en realidad, si bien nos podríamos quedar flotando ahí, ahora viene la segunda parte del trabajo. La segunda parte del trabajo es bajar la unidad a darle conciencia de unidad a cada fragmento. Porque no es solamente que la espiritualidad lo que propone es ir al cielo, no, no, bajar el cielo a la tierra. Y esa parte es mucho más difícil. Darle al fragmento conciencia de unidad, subir a la unidad, yo te diría que en cierto modo al final es un poco más fácil. Inclusive hasta por experiencia, no tanto por el intelecto. Pero bajar de la unidad para que el fragmento sepa que está unido a la totalidad, eso es algo terrible, porque el fragmento se defiende en su propia identidad. Entonces, parece que cuando bajas la unidad del infinito al fragmento, el fragmento dice, no, no quiero, porque yo quiero seguir siendo rana, yo quiero seguir siendo sapo, yo quiero seguir siendo, digamos, los fragmentos nos negamos a la matriz de la unidad, y esa negación a la matriz de la unidad es la que genera el mal. Bien. Y esa, digamos, y cuando vos referís el bajar el cielo a la tierra, ¿no? El poder integrar, de eso se requiere de disciplina. O sea, Se requiere de muchas cosas, además de disciplina, de compasión. Compasión a lo imperfecto y disciplina ujú, para perfeccionarlo. Se bien, requiere disciplina para perfeccionarse y compasión al imperfecto, porque el perfeccionamiento nunca te lleva a la perfección absoluta. Por lo tanto, necesitamos disciplina para crecer y también misericordia para perdonarnos. bien. Bueno, me hace acordar a, bueno, cuando vi que me era insuficiente la psicología, empecé a estudiar yoga, profesora de yoga, y dentro de los kleyas del yoga, de lo que se habla, es de que el ser humano tiene 5 motivos principales por los cuales sufre, y uno es por estar en estado de avidia, que es este estado de ignorancia, ¿no? Que es esto que vos estás trayendo, o sea, el no saber qué es lo que somos realmente y el vivir en un estado de ignorancia, ¿no? Del sistema, de la forma en que vivimos, bueno, de hacia dónde vamos. Eh, Otro es el apego, ¿no? El apego, el apego constantemente a todo, bueno, a las relaciones, a las cosas. Otro es el miedo a la muerte. O sea, ahí están, bueno, los kleyas que me resuenan mucho cuando te escucho, ¿no? Lo podemos interrelacionar con estos conceptos que traes de la cábala. Eh, entonces, podemos decir que una vez que uno empieza a tomar conciencia, ¿sí? De esa unidad que somos y
empieza a tratar con disciplina, con pasión, quizás podemos decir con amor, entonces, a tratar de aplicarlo durante el proceso de vida y reconocer que nunca vamos a ser seres perfectos, pero que somos, digamos, ser humano no se trata de ser perfecto, sino se trata de ser humano, ¿no? Entonces, cuando nos podemos aceptar como tales, ese termina siendo entonces el sentido de la vida, o sea, el tratar de ir encontrándole sentido en ese proceso. Totalmente. Lo que pasa es que cada uno, como cada energía, dice la Cábala, está situada en otro espacio-tiempo, cada uno está cumpliendo otra función. Aunque objetivamente todos tenemos esta función que tú de alguna manera muy bien has escrito, que es este camino de aprendizaje, pero cada uno tiene, cada alma tiene una serie de información que viene a revelar diferente. Entonces, nadie puede hacer el trabajo del otro. Es decir, que yo no puedo salvar al otro ni el otro me puede salvar a mí. El trabajo del otro lo tiene que hacer el otro porque lo que va a revelar el otro en su información es una información que solo el otro la puede revelar. En definitiva, cada uno de nosotros es como un elemento del universo extraordinario, en el sentido que está extrayendo una información del universo que ningún otro tiene el privilegio de poder ver. Es decir, de los 8.500 millones de personas que somos en el mundo, que seremos 10.000 millones en poco tiempo, cada percepción de la realidad que cada uno percibe, valga la redundancia, es una percepción que el otro no tiene privilegio de ver. Solamente uno tiene el